Dios los bendiga. Soy el pastor Juan de Dios Vaca de Faro de Luz. Es un placer de tenerlos enfrente de mí y ahora vamos a tocar un tema muy precioso. Vamos a tocar el libro de Corintios y vamos a empezar con el primer versículo. El primer versículo nos enseña muchas cosas preciosas y quiero que cada uno ponga atención. Vamos a primeramente levantar una oración para que Dios nos bendiga de una manera especial. Dios mío, santo, glorioso, te damos las gracias porque nos tienes una vez delante de tu presencia. Te pido que bendigas a todos los oyentes. Señor, esta palabra no nomás es para mí, es para ellos, porque yo sé que tienes algo que decirnos a nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Señor, y ayúdanos a aprender y crecer en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces vamos a ver la escritura en 1 Corintios, versículo 1. Vamos a ver el versículo 1 hoy, nada más. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Otra vez dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Una vez más, quiero hablar sobre este tema. Y el título que hoy voy a dar es saber dónde estamos parados ante Dios. De eso vamos a estar hablando. Saber dónde estamos parados ante Dios. Y una cosa que tenemos que ver es que Pablo empieza introduciendo la carta diciendo primeramente que es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pero más adelante dice y el hermano Sóstenes. Y quiero hablar un poquito primeramente de Sóstenes. Sóstenes es un personaje que estuvo a la par con Pablo durante el tiempo que anduvo en Corinto. No sabemos en realidad cuál era su llamado, pero lo que sí sé es que sabemos que era un colaborador de Pablo. Es alguien que en realidad estaba en los mismos pensamientos de Pablo de cómo servir a la iglesia de Corinto. Posiblemente era su secretario, o posiblemente tuvo una parte en escribir esta carta de Corinto. No sabemos, pero lo que sí sabemos que era un seguidor de Cristo. Era una persona que conocía al Hijo, que sabía que el Hijo de Dios existía. En otras palabras, era una persona que tuvo un encuentro precioso con el Señor. Y me enseña que Sóstenes era una persona que puso su fe en Dios. En otras palabras, Sóstenes estaba ahí de una forma u otra colaborando con el apóstol Pablo. Era de gran bendición, era una persona de fe. Le ayudó en lo más que pudo. ¿Para qué? Para bendecir a la iglesia de Corinto, para bendecir a las almas. Y nos enseña aquí que si es el mismo Sóstenes que habla el libro de los Hechos, en el versículo 18 del 12 al 17, podemos ver que él llevó al apóstol Pablo ante la corte civil en Corinto. Por hacer eso, él pasó lo que llamamos también una persecución. En otras palabras, fue golpeado simplemente por llevar a Pablo ante ellos. En otras palabras, vemos que es un hombre que estuvo ahí envuelto con Pablo, y no nomás quería bendecir a las almas con Pablo, sino también recibió persecución. Y si vamos a aplicar esto a Sóstenes en nuestros tiempos, ¿okay?
¿Cuántos colaboradores existen para el reino de Dios? ¿Cuántas personas están dispuestas como Sóstenes a sufrir para poder bendecir a las almas? Hay muchos Sóstenes a nuestro alrededor. El hermano Cruz, que es Vázquez, que es el director Faro de Luz, tiene un banco de comida y también tiene una tiendita. Y una cosa que a mí me sorprende de los que están trabajando con el hermano Cruz Vázquez es que todos son colaboradores de él. Él, siendo director de Faro de Luz, encargado de muchas misiones, tiene trabajadores que le están ayudando todo el tiempo en el banco de comida. La meta es de bendecir a las almas, de darles de comer al necesitado. Y cuando yo veo eso, yo veo personas que lo hacen simplemente por el amor a las almas. Ahora, muchos de ellos sí conocen a Dios en su corazón. Y hay muchos que no. Quise que lo más importante aquí es que son de gran bendición y apoyo para el hermano Cruz. Sóstenes así era para Pablo. Era un apoyo total, una bendición, que él estaba dispuesto inclusive a sufrir por el amor de Cristo. Y aquí en Faro de Luz tenemos muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que ellos trabajan para la obra de Dios, para bendecir las almas en los bancos de comidas. Y cuando hay oportunidad, pues hay una armonía preciosa allí, porque todos hablan de cómo Dios está bendiciendo ese lugar. Entonces nosotros podemos ver que la gran bendición de tener Sóstenes alrededor nuestro. Son personas, como digo, activas, trabajadoras, que siempre quieren bendecir a las almas y se identifican en la iglesia y fuera de la iglesia. Y son de gran bendición porque lo que hacen, lo hacen por amor a Dios, amor a las almas. Entonces, pero así como Sóstenes fue llevado, fue golpeado por llevar a Pablo a la corte civil y para que Pablo de una forma u otra hablara sobre el amor de Cristo. Hay muchas personas como Sóstenes que reciben persecución, ofensas, insultos, simplemente por hablar de Dios o por defender su fe. Existe una persona en Colorado que tiene una pastelería grande. En esa pastelería, él hace todo tipo de pasteles, una pastelería famosa, y el nombre del dueño es Jack Phillips. Pues me di cuenta que ha tenido problemas con un abogado, un ateo, que se llama Alton Scardin. Y Alton Scardin es una persona que lo ha atacado porque simplemente le pidió a Jack Phillips que hiciera un pastel, con dos hombres casándose, y el pastel tenía que ser un tema de transgénero. Y claro, Jack Phillips, teniendo fe en Dios, él no quiso, porque dice que Dios instituyó que el matrimonio iba a ser entre una mujer y un hombre. Entonces este abogado lo demandó, lo llevó a corte y perdió este abogado llamado Alton Scardin, y ahora otra vez lo está demandando por $100,000 porque le pidió otra vez que hiciera otro pastel, pero con una figura de Satanás fumando marihuana. Y otra vez Jack Phillips dijo, no lo va a hacer porque esto va en contra de mi creencia, en contra de la voluntad de Dios, y yo voy a defender mi fe. Por lo tanto, este hombre decidió no hacerlo, pero ha visto la persecución,
ha visto cómo ha sufrido por defender la fe. Así como Sóstenes por apoyar a Pablo y llevarlo a la corte civil para que este hombre hablara del amor de Cristo, para que Pablo de una forma u otra defendiera su fe. Sóstenes fue golpeado, fue insultado. De una forma u otra, las personas que creen en Cristo van a ser atacadas, van a ser ofendidas, van a ser insultadas. Pero aquí lo más importante es que si nosotros somos atacados, somos ofendidos, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, pase lo que pase, tenemos que ser fiel a Dios, como Sóstenes le fue fiel a Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Sóstenes, este personaje importante, era una persona muy importante en el ministerio de Pablo. Una persona muy importante en la fe cristiana. Un hombre digno de admirar porque estuvo con Pablo en las buenas y en las malas. Por eso el apóstol Pablo decidió escribir su nombre aquí. Para identificarlo como una persona importante, como hay muchas personas importantes allá en los campos, allá trabajando afuera y dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, hay muchas personas importantes, dignas de ser mencionadas, porque todo lo que están haciendo es para la gloria de Dios. Cambiando de personaje, de Sóstenes, ahora quiero hablar del apóstol Pablo, que dice muy claro aquí otra vez, 1 Corintios 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo sabe quién es y quién lo envía, sabe cuál es su posición y de dónde surge su llamado. Y es muy importante reconocer que cada uno de nosotros tenemos que saber cuál es nuestro llamado. En otras palabras, ¿dónde estamos parados? Porque recuerde que el llamado de Dios viene del cielo. No es algo que tú puedes ganártelo, no es un premio, no es algo que puedas comprar. Cuando tú eres llamado para hacer cosas grandes para la gloria de Dios. Y si tú no sabes todavía cuál es tu llamado, entonces tú tienes que orar mucho para despedirle a Dios. Dios mío, en realidad, ¿cuál es mi llamado aquí en la tierra? Mientras tú buscas tu llamado, tú sigues sirviendo en la iglesia, tú sigues trabajando. Y si estás ahorita muy ocupada, porque hay personas que yo veo que tienen mucha potencial en la iglesia, pero tienen sus hijos y sus hijas, y no pueden ejercer ese llamado en su totalidad porque está cuidando a sus niños pequeños. Un día Dios se los va a hacer ver, por mientras están involucrados sirviendo en la iglesia. Y es lo más importante y lo más bonito del llamado. Aquí dijo Pablo que era apóstol de Jesucristo. Apóstol significa soy enviado. ¿Enviado para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Y lo más importante de todo esto, que para uno sentir ese llamado de Dios, tiene que haber una conversión por parte de la persona. En una palabra, Dios lo tiene que transformar para su gloria. Dios tiene que tocar ese corazón. Dios tiene que hacer un milagro en esa persona para que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque para poder servir a Dios y hacerlo de todo corazón y aceptar el llamado de Dios, Dios tiene que hacer un cambio en uno. Uno solo no puede. Uno solo no puede cambiar. Es Dios el que nos tiene que cambiar. Por lo tanto, uno tiene que ver y reconocer que cuando viene ese llamado es importante, porque a través de ese llamado viene después la formación. Porque a través de la formación, eso quiere decir que una vez que viene el llamado, entonces Dios nos capacita para hacer el trabajo de Dios.
Y es lo más importante. Pero la pregunta es saber dónde uno está ahora. Después de que tú tienes ese llamado y sientas que Dios te llamó para servir, en otras palabras, ¿cuál llamado? Estamos hablando de ministerios, posiblemente eres un apóstol, eres un profeta, eres un evangelista, eres un misionero, eres un maestro, o simplemente eres un laico, alguien que sirve en la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver dónde estamos parados, porque esto es muy imperativo para poder nosotros seguir adelante. Es como si alguien me preguntara por una dirección. Y pastor, me preguntaran, ¿sabe cómo ir al centro de Los Ángeles? Yo digo, sí. Le preguntaría, ¿dónde estás? Me contestaría, ¿cómo dónde estoy? Yo quiero ir al centro de Los Ángeles. Claro. Pero una cosa es ir al centro de Los Ángeles desde la ciudad de Bellflower. Otra cosa es ir al centro de Los Ángeles desde Pasadena. Y otra cosa es ir al centro de Los Ángeles desde Long Beach. En otras palabras, tiene que saber la persona dónde está parado. Y una vez que la persona sabe dónde está parado, uno puede dar la dirección correcta. ¿Okay? En otras palabras, es muy importante conocer dónde está tu presente, conocer tu presente para desarrollar una estrategia para lograr tu futuro. ¿Okay? Y como decir, cuando yo vine a los caminos de Cristo, o empecé a conocer mi llamado, durante mi conversión Dios se me apareció en una visión. Y Él me dijo muy claro que iba a ser maestro. Cuando Él se me apareció, me dijo que iba a ser maestro, yo no sabía si iba a ser maestro secular, es lo que yo quería, porque todavía no era maestro secular. Pero Él me dijo que iba a ser maestro, que iba a predicar su palabra y que iba a hacer otras cosas con ellos, cosas grandes. Pero Dios me demostró en esa visión mi llamado. Por lo tanto, cuando yo acepté el reto del llamado como el apóstol Pablo, vino en mí algo precioso que no puedo explicar, un hambre de estudiar la palabra, un hambre de predicarla, un hambre de buscar a Dios. En todas palabras, lo que estoy diciendo, cuando viene el llamado a tu vida, Él te va a capacitar, Él te va a guiar, Él te va a decir a qué ministerio vas a tener, qué es lo que vas a hacer para su reino. Y puede que te tome más tiempo para descubrirlo mientras estás sirviendo a Dios, pero eventualmente tú vas a ver que eres fuerte en un área, en un ministerio. Y entonces ya empiezas tú a formarte, a estudiar, a prepararte, porque lo que quieres hacer es lo mejor para el Señor. Quieres servirle de todo corazón. Por lo tanto, tú estás preparándote. En mi caso, yo estudié, seguí estudiando. Por fin empecé a ejercer el ministerio, enseñar en la escuela dominical, y luego enseñar en los institutos, etcétera, etcétera. Yo empecé a servir a Dios de una forma u otra. Entonces yo me considero que mi llamado es ser maestro, pastor, como otros hermanos que yo conozco. Por lo tanto, yo me gozo escudriñar las escrituras y desglosarlas y predicar, porque ese es mi llamado. Hay otros que son misioneros, que le gustan ir a Centroamérica, a México, a abrir iglesias. Son misioneros. Entonces cada quien tiene que saber dónde está parado para poder llegar a la dirección, a la meta. Entonces eso es imperativo reconocer, ¿okay? Que entonces nosotros necesitamos las herramientas necesarias para seguir trabajando en el reino de Dios. ¿Okay? En otras palabras,
mientras tú estás caminando y sirviendo a Dios, Dios te va a dar las herramientas que necesitas. Entonces, para Dios te va a capacitar de sus dones. Posiblemente necesitas más fe y Dios te va a dar el don de fe. Más paciencia, Dios te va a dar el don de paciencia. En otras palabras, de una forma u otra, Dios te está capacitando y te va a mandar esos dones en el momento indicado. Porque todo viene del cielo. Los ministerios vienen del cielo. El llamado viene del cielo. El apóstol Pablo, cuando vino al reino de Dios, Dios tuvo un encuentro con Dios. Y su conversión, su llamado vino del cielo. En palabras, el encuentro con Dios es muy importante. De entonces hay que tener una relación preciosa en los caminos de Dios. Porque así Dios quiere. Que tengamos una relación preciosa en los caminos de Dios. Para ser de bendición a todos. Ahora, tú quieres apuntar al mañana. Pues ni saber tu llamado o vocación, vas a perderte. En el momento cuando tú le sirvas a Dios, tú dile: Dios mío, ¿qué más quieres que haga para ti? Yo no quiero perderme, yo no quiero caminar sin saber qué es lo que tú tienes para mí. Yo quiero que tú me capacites, que me digas dónde estoy parado. Y quiero que me digas lo más pronto posible para yo poder ejercer ese ministerio o esa vocación. En otras palabras, solo alcanza verdadera y exitosamente el futuro aquellos que tienen conciencia de su presente y se preparan para ese logro que uno tiene que llegar. Y necesitamos que Dios nos guíe y nos conduzca en ese camino. En otras palabras, hay que nosotros seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante y prepararnos. Porque les digo, la formación de tu llamado es un proceso. Yo tuve que estudiar la Biblia, tuve que ir a colegios, a estudiar la palabra de Dios, a institutos. Yo tuve que prepararme. Y sigo preparándome. ¿Por qué? Porque yo conozco mi llamado y sé que soy maestro, pastor. Entonces es importante que siempre todos de una forma u otra tenemos que prepararnos con la palabra de Dios, porque todos somos llamados ¿a qué? A predicar el evangelio, a servir. En otras palabras, la gran comisión de Dios para toda la humanidad es que seamos luz en medio de las tinieblas. Y que nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Todos tenemos responsabilidad de prepararnos. Pero allí Dios nos va a abrir puertas en qué áreas, en qué ministerio, en el cuerpo de Cristo nos va a meter para servir a la iglesia del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Ahora, todo ministerio implica renuncia a ciertas cosas. Y esto es lo que algunas veces no nos gusta. Por cada sí que dices para Dios, también dices no a las cosas que te ofrece el mundo. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar en el mundo para agradar a Dios. Y tenemos que reconocer que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no viene del Padre. Eso no viene del cielo. Eso viene del mundo. Dios quiere que no nos enamoremos de las cosas del mundo. Entonces hay que renunciar a todas esas cosas. Hay que renunciar a toda la inmundicia, los placeres del mundo. Tenemos que dedicarnos a Dios de todo corazón. Si tú eres llamado para la gloria de Dios, entonces hay que renunciar a las cosas del mundo. Es algo muy importante. Porque la Biblia enseña muy claro que ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es algo importante que tenemos que ver. Dios es precioso.
Porque en el camino de Dios, Dios demanda santidad. Santidad aquí dice que tenemos que estar separados de todas las cosas del mundo que a Dios no agrada. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante. Él no quiere a tibios. Dios dice que los tibios los vomitará de su boca. Una de dos, aceptas el llamado como el apóstol Pablo y te entregas totalmente a Dios, o no entras al reino de Dios. Porque si tú estás agradando a Dios, tratando de agradando a Dios, sirviendo a Dios, para la vez agradando al mundo, a los placeres del mundo, que viene siendo las borracheras, los vicios, la drogadicción, Dios te va a vomitar de su boca. Porque dice la palabra de Dios, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Recuerda que este ministerio es dado por Dios. Este ministerio viene del cielo. Es un compromiso con Dios. Tu llamado es un compromiso de Dios, en el cual uno tiene que, de una forma u otra, reconocer que no es por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, por tus propios estudios, por todos los diplomas que puedes obtener en este mundo. No, el llamado de Dios es algo especial. Por eso Dios tiene de todos el ministerio, de todos. No importa si hayas estudiado en la universidad o no hayas estudiado en la universidad, Dios te tiene atrás de los púlpitos predicando el evangelio, enseñando el evangelio, sirviendo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto viene del cielo. Dios es precioso, es hermoso y tenemos que reconocer eso. Por eso Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable para usarte para su gloria. Ahora, el llamado significa que Dios te compró por precio, mandando a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Entonces, el llamado tuyo costó precio. La sangre de Cristo es lo que costó. En otras palabras, este misterio es algo sagrado, valioso para Dios, porque costó la sangre de su Hijo para que tú estés en el reino de Dios sirviéndole. Pero primero reconoce cuál es tu llamado. El apóstol Pablo dice: mi llamado es soy apóstol de Jesucristo, soy enviado. Yo creo que todos somos enviados para servir al reino de Dios. No importa en qué área, en qué ministerio, todos somos enviados para servir en el reino de Dios. Y ahorita lo más importante es que proclamemos el evangelio, porque hay muchos enfermos y hay que orar por ellos. Hay muchos que yo estoy pidiendo a Dios que Dios de una forma u otra salve las almas, que antes de que Dios se las lleve, porque Dios está llevando muchas almas en estos tiempos. Pero yo estoy rogando a Dios: Dios mío, tú sálvalas para tu gloria. Pues para eso mandaste a tu Hijo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y a los que no te conozcan, que te conozcan antes de que te los lleves. Por eso tenemos nosotros que reconocer, ¿verdad?, que necesitamos a Dios. Y mientras estamos sirviendo a Dios, Él nos capacita con sus dones. Él nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. Con este mensaje aquí yo ya paro. Seguiremos para el otro viernes con el libro de Corintios. Seguimos tocando seguiremos tocando el primer versículo, porque hay mucho que ver todavía. Vamos a desglosar todo Corintios, 1 Corintios, hasta que Dios nos diga cuándo. Gracias por su atención. Nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Hay otro mensaje a la conciencia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza, por este precioso mensaje. La gloria sea para ti. Bendice, Señor, a todas las almas. Señor, discúlpeme, Señor, si me he pasado del tiempo, pero, Señor mío, aquí el tiempo se hace corto.
cuando se predica tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Amén.